Qué bendición entrar al tiempo de la palabra de Dios, el tiempo del mensaje que el Señor tiene para nosotros. Antes de entrar al mensaje, quiero siempre hacer referencia, hermanos, de algo que usted y yo no podemos pasar por alto. Cada mensaje de la palabra de Dios es un mensaje exclusivo y un mensaje individual para cada uno de nosotros. Si es cierto que el mensaje y la palabra de Dios se predica generalmente a la congregación, pero Dios conoce de una manera individual las necesidades de cada uno de nosotros. Y es por eso decía que el mensaje, hermano, es de una forma individual, lo cual le digo esto para que usted en el mensaje, en el tiempo de la predicación, tome el mensaje de tal manera. La palabra de Dios nos da a nosotros, hermano, con claridad lo que el Señor nos trae esta mañana. Tú eres aquel hombre, exclamó el siervo del Señor. Tú eres aquel hombre. El siervo del Señor, el profeta Natán, llega a David porque Dios lo envió. La palabra del Señor dice en el versículo número 1 del capítulo 12 de 2 de Samuel, que Jehová había enviado a Natán a David. Y ustedes saben la historia atrás de todo esto. La palabra de Dios nos enseña a nosotros en los versículos anteriores del gran pecado de David. David, en el capítulo número 11, dice la palabra de Dios, de que en los años que suelen los reyes salir a la guerra a pelear, sucedió pues que David se quedó solo en el palacio real y se paseaba sobre la terraza del palacio. Ahora, vemos nosotros, hermanos, cómo la historia va llevándose a cabo. Dice la palabra de Dios que él miró a una mujer que se bañaba. Y sabemos que Betsabé, sabemos lo que sucedió con Betsabé. Sabemos, hermano, el abuso de autoridad que David tuvo por ser rey. Y al rey no se le podía negar nada, aunque no hubiese ido de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero a base de eso, Dios, hermano, no estaba de acuerdo. Dios estaba disgustado por lo que David había hecho. Y el pasaje de inicio en la lectura dice la palabra de Dios de que Dios había enviado a Natán para que hablase con David. Y mire qué interesante esto aquí, hermanos. Después que le había explicado esta historia o la parábola, mire, dice la palabra de Dios que comienza en una manera muy interesante. Dice, Jehová envió a Natán, a David. Y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que solamente una corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Comiendo de su bocado, dice la palabra de Dios, y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Me encanta el 5. Porque esta es la actitud que muchos tenemos. La actitud que ponemos muchas veces cuando escuchamos de las faltas, de las fallas y los errores de alguien más. El 5 dice, y se encendió el furor de David en gran manera. Wow. Y se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. El hombre de la parábola, el de la historia. Pero las cosas que vienen a continuación es donde el Señor quiere enseñarnos el mensaje. Esa historia, hermanos, al igual que David, la mayoría de nosotros no somos diferentes. La mayoría de nosotros no somos distintos a David. Y yo pienso que quizás hasta peores. David se había convertido en un crítico. Criticar en un hermano, una persona criticona.
se convirtió a base de la historia que el siervo de Dios traía por mandamiento de Dios, se volvió un criticón y un acusador y un juzgador. Y critica la situación. Y vemos nosotros, hermano, que realmente esta crítica que él muestra, hermano, hasta con juramento, porque expresa, vive Jehová. Es un juramento. Está jurando por Dios. Dios, hermanos, desea bendecirnos. No cabe duda de eso. Dios desea bendecir a su familia, su matrimonio, su hogar. Pero esa bendición no va a ser posible hasta que nosotros entendamos, todos aquí entendamos, comenzando con este que está enfrente aquí. Si alguien ocupa algo de Dios en este cuarto, yo soy. Yo a veces me siento tan miserable y tan necesitado de Dios que usted no tiene idea. Qué triste es pensar y el pensamiento de tantos que piensan que ya lo hicieron. El pararse en una manera fanfarrona, en una manera altiva, de hecho, delante de la congregación y pretender que son más superiores que la misma congregación. Cuando es, hermano, el líder de la iglesia el que se encuentra en la necesidad más urgente que los demás. Y yo no paso por alto esto. Si el diablo quiere destruir a alguien en una iglesia, el diablo va a querer destruir al pastor. El diablo va a querer destruir a la familia del pastor. El diablo va a querer destruir a los hijos del pastor. El diablo va a querer destruir nuestras familias, hermanos, y va a comenzar con nuestra juventud, con los niños, con los jóvenes, con las señoritas, corrompiéndolos, tratando de confundirlos con la filosofía del mundo. Y es por eso la razón que tenemos de estar al tanto de que cuando la palabra del Señor se predica, tenemos que entender es que es para nosotros en una manera individual, en una manera personal, porque el Señor sabe, hermano, muy bien la situación que hay en nuestra vida, la circunstancia que estamos pasando y la necesidad que tenemos, y Él tiene la solución. O sea que cuando la palabra de Dios habla de esto, hermano, no tenemos que tener la actitud que tuvo David. De ver a otros, si Dios le habla a esta persona, aquel que está fallando, aquel que está cometiendo ciertas cosas, hermano. No, el mensaje es para nosotros. Y la palabra del Señor dice que aún así, el 5, David se enoja. Se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y a veces da hasta tristeza porque la actitud de muchos cristianos es precisamente esa. Porque nos creemos más superiores a los demás. Porque pensamos que nunca vamos a fallar. Y la palabra del Señor dice que el que piense que está firme, mire que no. ¿Para qué? Porque tenemos que considerarnos a nosotros mismos. Tenemos que entender de que el diablo no respeta si usted es un súper espiritual, si usted leyó su Biblia toda la semana, o usted piensa y pretende que es mejor que otros. Al diablo no le interesa eso. El diablo quiere ver si de verdad nosotros estamos teniendo un tiempo con Dios, una relación genuina con el Señor. De esta manera, el diablo va a venir a atacarnos porque no nos salvamos. No estamos nosotros, hermanos, exentos de la tentación y de los ataques del enemigo. Todos vamos a ser atacados de parte del enemigo. Pero la diferencia va a ser de que la relación que nosotros establezcamos con Dios, dije relación con Dios, no venir a un culto simplemente. Una relación de verdad, de ese encuentro personal que yo voy a tener con Dios. El encuentro personal que voy a tener con Dios va a marcar la diferencia en mi vida y me va a dar sabiduría, hermano, necesaria para yo poder determinar qué voy a hacer cuando me encuentro delante de la tentación que el diablo me tiende. José es un ejemplo claro. José había establecido convicciones en su vida cuando la esposa de Potifar vino a tentarlo con este asunto de la inmoralidad. Y cada día lo molestaba, dice la palabra de Dios. Cada día insistía de que se acostara a su lado. Pero José sabía de que la relación con Dios no podía ser perturbada solamente por un momento allí, hermano, repentino. Él sabía en quién creía. Él sabía quién era Dios.
Él sabía que Dios merecía el respeto, merecía la honra de parte de él, y por eso no cayó en la tentación. Pero todos somos tentados, todos somos atacados constantemente en este mundo, y esta carne cochina que tenemos todos. No, pero nosotros no somos así, ¿verdad? Porque nos queremos mucho, hermano. Y ese es el problema, y al diablo le gusta a la gente arrogante. Al diablo le encanta a la gente que piensa que no necesita tanto de la palabra de Dios, que no necesita tanto de Dios, que no necesita caminar, ni siquiera leer su Biblia, hermano, durante la semana, o pasar tiempo en oración con Dios. ¿Cómo le encanta el diablo a esa clase de gente? Y aún así, escuchan noticias de que alguien, hermano, se está quedando, alguien falló, y todavía se enojan. Qué gachos, qué malos son. 2 Corintios 13:5. Pablo le dice a la iglesia en Corinto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y dice: ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Porque es fácil señalar el problema de otros. Es fácil apuntar el dedo a los problemas y a los errores y a las faltas que otros cometen. Pero la palabra del Señor nos enseña a nosotros que es necesario, hermanos, vernos a nosotros mismos. Ver en la condición que estamos. Y observar la necesidad que tenemos de parte de Dios. Por eso me encanta, y quise hacer énfasis en el versículo número 1. Porque dice la palabra de Dios que Jehová envió a Natán a David. Y cada vez que se predica la palabra de Dios, hermano, y escuche la palabra de Dios, sepa muy bien usted, es que es Dios hablándole a usted directamente y no a nadie más. Amén. Es Dios tratando el asunto que usted tiene. Amén. Cuando Natán le dijo a David: tú eres aquel hombre, lo que le está diciendo Natán de parte de Dios es que tú eres el problema. Amén. Tú eres el causante de los problemas que hay. No es el mundo, no es el pecado, no es el sistema en el cual vivimos, no es el gobierno demócrata que hay. No, tú eres el problema. Y si aceptaríamos, si tuviéramos carácter por lo menos, de aceptar, hermano, nuestra condición y hermano, la falta de responsabilidad que nosotros no hemos tenido, o hemos tenido, hermano, delante de nuestra familia y delante de nuestras propias vidas, entonces otra historia sería en nuestra vida. Pero David no se daba cuenta todavía. La parábola que le trae de este hombre rico, pobre, de la corderita, hermano, se está refiriendo a Urías Eteo. Se está refiriendo a él, que como rey tenía cantidades, mucho abastecimiento. Y no le bastó. Todavía Dios le dice a él: ¿no te bastó? El versículo 8, nótenlo muy bien. Y dice: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuere poco, te hubiera añadido más. Quería más, te hubiera dado. Pero no hubieras hecho tal infame, tal situación, no hubieras actuado de tal manera. Hermano, me da tristeza cuando yo veo gente, hermanos en Cristo, criticándose y pateándose unos a otros. Por eso se dice que no hay otro ejército donde se fusilan y se matan entre ellos mismos que el ejército del Señor. ¿Cómo pues la gente que ocupa de Dios, cómo pues la gente que necesita la palabra de Dios va a venir a los pies de Cristo cuando no tenemos nada que ofrecer? Pero el mensaje es para nosotros, es personal. David no se da cuenta de esta situación. Dios le estaba hablando, le estaba diciendo: obsérvate. Antes de reaccionar, obsérvate. Y quiero que observemos precisamente, hermano, varias cosas en estos pasajes. Y la primera cosa que debemos de observar con mucho cuidado es que la palabra del Señor nos dice, y quiero que lo note esto, hermano, que Jehová fue quien envió a David. Y si algo va a hacer Dios en nuestras vidas, hermano, de verdad, es porque nosotros aceptamos la palabra de Dios y la recibimos, aunque sea dura la palabra del Señor. Los discípulos dijeron: oh Señor, qué dura es tu palabra, ¿quién la puede llevar, Señor? El Señor le dice: ¿os queréis ir vosotros también? Porque ese es el sistema, hermano, y la manera como queremos vivir y servir a Dios y ser cristianos a lo lejos.
Muchos cristianos son cristianos a escondidas. Son cristianos detectives. Nadie tiene que saber que soy cristiano. Nadie tiene que darse cuenta que yo voy a la iglesia. Es más, si van a la iglesia, yo los callo, les digo que solamente fui de visita. Pero cristiano yo. Porque no nos damos cuenta que estamos adaptándonos a un mundo y viviendo de acuerdo al mundo como vive y cómo se conduce, cuando la palabra del Señor nos dice que no tenemos que adaptarnos a este mundo, no tenemos que conformarnos a este siglo de Romanos 12:1-2. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas, hermano. Pero si la palabra de Dios creemos que no es para nosotros, entonces ¿cómo va a existir un cambio si no percibimos palabra de Dios en nuestras vidas? Cuando palabra de Dios se predica, debemos de entender que es medicina preventiva. ¿Qué significa eso, pastor? Es que nos va a prevenir de caer en pecado. Nos va a prevenir, hermano, de estar pagando consecuencias por las malas decisiones que nosotros hacemos por no escuchar la palabra de Dios. Qué sabio y qué interesante es, hermano, cuando oímos palabra de Dios, percibimos palabra de Dios y permitimos que palabra de Dios nos hable a nosotros también. Nos hable a nosotros en nuestras vidas. Y de paso quiero decirle algo, que Dios sabe quiénes somos. No hay nadie mejor que nos conoce que Dios. No hay nadie mejor que nos conoce como Dios. Lo que significa es que no podemos escondernos de Dios, aunque tratemos. Aunque tratemos. En Hebreos 4:12, perdón, la palabra del Señor dice que, hermano, es viva y es eficaz. Que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Lo que significa que es viva es que tiene, hermano, control. Sabe lo que está haciendo. Porque es la misma palabra de Dios. Y eficaz es que va a cumplir con el propósito con el cual Dios la envió a nosotros. Querramos o no querramos. Si la ignoramos, de todas maneras la palabra de Dios cumplió con el propósito de enseñarle la verdad a usted y a mí, aunque no la aceptemos, aunque nos reneguemos a aceptar la verdad de Dios, pero al fin del día la palabra de Dios cumplió con el propósito por la cual fue enviada en nuestra vida, aunque la aceptemos o no la aceptemos. Obviamente si la aceptamos vamos a ganar. Y si la rechazamos pues vamos a sufrir consecuencias. Pero que Dios conoce nuestro estado. Él sabe, hermano, la condición de vida que nosotros llevamos. Por eso, hermano, en Hebreos 4:12, la palabra del Señor dice que es eficaz y es viva y que discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. He knows. God knows. Él sabe quién es usted. Él sabe quién soy yo. Por lo tanto, no podemos vivir en un mundo de fantasía. Basta, cristianos, de vivir en un mundo de pretensión. Ya cansémonos de vivir en un mundo de crítica y de pensar y señalar a otros que no hacen conforme a nuestros antojos o no llenan nuestras expectativas y aún así nos enojamos. ¿Y cómo pues podemos ayudarle a alguien que se levante y se restaure en el Señor cuando nosotros nos creemos superiores a ellos? Dios necesita gente que tenga compasión. Y algo que me llama la atención aquí de esta historia es que Dios tiene compasión de David. Y enviar al profeta, al siervo de Dios, a Natán, es, hermano, con la idea de que David pudiera reconocer y recopilar todas sus faltas y arrepentirse de lo que había cometido, lo cual él sabía y no ignoraba. Y él sabía también que Dios lo sabía. Porque usted sabe cuando le fallamos a Dios. Y usted sabe que Dios lo sabe. ¿O no? Pastor, pura sabiduría, mucho humo. ¿O no sabe usted cuando le falla a Dios? Me acuerdo cuando estábamos pequeños, sabíamos que le fallábamos a mamá. Papá trabajaba todo el día. Y yo sabía que en la noche, cuando mamá le compartiera el mal comportamiento que habíamos tenido, más yo, porque era el más rebelde. Si alguien saboreó ese azote y esa vara, fui yo. Porque yo era rebelde, hermanos.
Y yo sabía que mamá decía, cuando venga tu padre le voy a decir. Y eso me daba miedo, porque lo decía de verdad. En la tarde que llegaba papá del trabajo, mamá le compartía. Pero yo todo el día había pasado con preocupación, con nerviosismo, casi me iba a un ataque. Porque yo sabía que me iba a tocar. Esa no me la quitaba de encima. Y los que son de mi generación saben lo que estoy hablando. Y si eres un niño moderno, pues no se te puede tocar ni un pelo. Esa es otra historia, es otra predicación. Pero los que son de mi generación saben lo que estoy hablando. Solamente con una mirada bastaba para que nosotros nos corrigiéramos voluntariamente. ¿O me equivoco? Mamá llegaba, papá dejaba que comiera y le decía lo que había pasado. Y yo sabía que ahí había ese machete con una vaina, y esa vaina era de puro cuero, y esa era mía. De mi espalda, 5 tenía. Me duraba una semana o 3 días, quizás lo más, una semana lo mucho. Y otra vez el necio. Pero yo vivía preocupado, yo sabía que había fallado. Y ese hermano, día lo pasé bien tenso, lo pasaba muy tenso. Y usted no me diga que cuando le falla a Dios, sabe que le falla a Dios. Lo que pasa es que en la vida de muchos cristianos es que se han acostumbrado a fallarle a Dios. Y hermanos, se creen la mentira del diablo. Es que Dios entiende de que somos humanos y fallamos. Él comprende, pastor. Es que, pastor, es que el espíritu está dispuesto a la verdad, pero la carne es débil. Y cuando pensamos así, hermanos, el diablo dice, pues sigue viviendo tu vida desordenadamente e irresponsablemente. No reconozcas tus faltas, al cabo Dios es amor. No te va a hacer nada. Y muchos todavía creen de que Dios no disciplina, cuando en Hebreos mismo la palabra del Señor dice que Dios disciplina y azota a todos aquellos que Él toma por hijos. Y si os quedáis sin disciplina, no sois hijos. No sois hijos, sino que bastardos, dice la palabra de Dios. Y si usted es hijo de Dios y usted sabe que le ha fallado a Dios, en vez de andar apuntándole el dedo a medio mundo, primero mire para usted adentro. Y empiece a asegurarse de que usted ha arreglado cuentas con Dios primero. Pero no le da el derecho, ni la autoridad, ni la posición de ser un crítico de la vida de alguien más. Por eso tenemos la palabra de Dios y tenemos el mensaje de la palabra de Dios en la iglesia, para que pueda trabajar ella en el corazón de las personas, convertir, hermano, la situación que ellos tienen, dejar a Dios obrar en la vida de las personas. Es nuestro trabajo y orar por ellos en vez de criticar a ellos. Pero David se convirtió en un crítico. Y no solamente, Natán no le estaba preguntando a él, dame tu opinión. ¿Qué te parece? ¿Qué merece este hombre? Y dice, wow, este hombre es digno de muerte. Todavía jura por Dios y da la sentencia cuando no se le ha pedido ni una opinión. Y así somos nosotros, ligeros. Ojalá que Dios los haga chicharrón, que los consuma la tierra. Hermano, mire, si nosotros tuviéramos un poquito de espiritualidad, por lo menos fuéramos a esa persona y le dijéramos, estoy orando por ti. ¿Qué necesitas? ¿Qué ocupas? Esta fue la actitud de Dios para con David. A ver si la agarras, a ver si reaccionas y te das cuenta de que no es ese hombre de la historia el problema eres tú. You are the problem. Tú eres el problema. Pero queremos excusarnos y queremos salirnos y zafarnos fácilmente, hermano, viendo la situación de otros y no asumiendo nuestra propia responsabilidad. Pero Dios sabe, Dios nos conoce, como decía Hebreos 4:12. Y qué importante es, hermano, que nosotros entendamos esto, que Dios nos conoce, sabe lo que necesitamos, sabe el problema, que somos los causantes de muchos problemas, no solamente de nuestras propias vidas. Si nos va mal, no nos va mal, hermano, por nadie más que solamente por nosotros.
Si nosotros fracasamos, no fracasamos porque hay racismo en el mundo, pastor. No, es porque nuestra mala cabeza y nuestro mal corazón y nuestra mala actitud no nos permiten avanzar. Es solamente porque estamos resistiendo la palabra de Dios en nuestras vidas. No es para mí, pastor, es para otros. Déjeselo fulano de tal. Yo no estoy tan peor. Yo no estoy tan mal, pastor. Todos necesitamos de Dios, hermanos. ¿O no? Todos los hogares necesitamos de Dios. Todos nuestros hijos necesitan de Dios. Bueno, los matrimonios necesitamos de Dios. Si aún así, buscando a Dios y buscando el amparo, la dirección de Dios, todavía no la hacemos en el matrimonio. Batallamos. Y ahora sin Dios. Por eso tenemos un montón de gente conflictiva en los matrimonios. Pero no le puedes echar la culpa al vecino. No le puedes echar la culpa al sistema, a la escuela, hermano, ni al gobierno. Es la culpa tuya. Porque el problema eres tú. Dios nos está hablando esta mañana. Si nuestros hijos se van a perder, si nuestros hogares se van a destruir y van a caer, hermanos, en la derrota, en el sistema de este mundo, no es el problema del mundo otra vez ni del diablo, hermanos. Es a causa de nosotros, la incapacidad voluntaria de no recibir la palabra del Señor. Dios nos está hablando a nosotros, a ti y a mí, pero ignoras voluntariamente el mensaje de Dios. Voluntariamente lo ignoras. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque no tomas decisiones. Dentro de mi corazón, pastor, yo hablo con Dios y yo determino. Nadie tiene que saber, pastor. ¿Sabe cómo se llama eso? Al pasar al frente, se llama humildad. Y qué triste que la iglesia hoy en día y la gente, hermano, carezca de humildad. La humildad significa reconocer mi posición, mi necesidad y reconocer que yo no puedo solo, sino que es aquel por su gracia y su misericordia y su poder que puede hacer algo en mi vida solamente por su gracia. No es porque yo lo merezca. No es porque yo lo merezca, porque el causante de todos esos conflictos, tanto en el matrimonio, el hogar, en la familia, en los hijos, los envenenamos, hermano, nosotros los confundimos. Somos nosotros. Nosotros somos el problema. No caes en convicción porque no crees que es a ti que se te habla. Te crees tan justo y bueno y el mensaje es para otros menos para ti. La palabra del Señor dice que Jehová envió ¿a quién? A Natán, ¿a quién? A David. Individualmente, personalmente. Y por eso lo expresa la parábola. En el versículo 5 y 6, vemos nosotros entonces la crítica de la cual te hablo. La expresión y la reacción de David. La manera como él pretendía, el juicio que él, hermano, lleva, o hermano, el juicio que él avienta. Ese hombre es digno de muerte. David se enojó en gran manera contra aquel hombre. Qué increíble. Así como usted y yo, como reaccionamos. Y yo no estoy siendo parte, yo no estoy hablando de ser parte de asolapar el pecado de la gente. No se confunda. Yo estoy hablando de ser parte de cubrir y permitir pecado en nuestra casa, hermano, y falta de respeto a la autoridad que son los padres. Yo estoy hablando de eso. Lo que estoy hablando es que no somos tan justos ni tan buenos para creernos que ya lo hicimos. Y pensar que son otros que necesitan ese mensaje y no nosotros. Y esa es la triste historia del cristiano actual hoy en día. Y le decía hace un momento que esto va más allá. Porque David estaba ignorando su condición por haber puesto los ojos en la situación de alguien más. Y la condición de él era peor aún. Porque él sabía muy bien que era Dios que había enviado a este siervo a hablarle, hermanos. Él lo sabía. David no era tonto. Por eso era rey. Un hombre muy astuto, un hombre de batalla. Un hombre con inteligencia y tácticas militares. David no era un cualquiera. Era un hombre que confiaba en Dios, caminaba con Dios. Lo demostró cuando derrotó a Goliat.
Tú vienes a mí con lanza, espada, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y así derrotó el gigante Goliat. Pero no fue la piedra, no fue David, fue el poder de Dios operando en David por la confianza y la relación que él tenía con ese Dios, el cual conocía muy bien. Se dice de David, Dios mismo lo decía, que era un hombre conforme a su corazón, haciendo siempre la voluntad de Dios. No me diga que David no conocía a Dios. Lo sabías, David sabía muy bien que el mensaje era para él, pero el problema es que el pecado lo había cegado. Y déjeme decirle algo, hermano, el pecado cega. Y voy a decir esta palabra para ver si no, bueno, mejor no. Pero el pecado embrutece. El pecado hace terca a la gente. El papá le dice, no, ese no es hija, ese no es hija. Sí, papá, ese es el príncipe azul, ese es papá. Y después las consecuencias vienen y no era ese. Ay, tenía razón. ¿Por qué? Porque el pecado vuelve terca a la gente. Solo una no te va a pasar nada. Just one, solamente una. ¿Qué te va a pasar? Una no es ninguna. Y la gente cae. Y ya no es una, son 2, 3, 4, 5, 6. Y después se vuelve un vicioso. El pecado cega a la gente. El pecado embrutece a la gente. David estaba ciego de su propia condición y por eso es que se empezó, hermano, a observar fuera de su situación y condición que se encontraba delante de Dios y empezó a observar detenidamente los problemas de los demás. Y por eso la gente se empieza, hermano, a chismear en ese Facebook de quién es el problema, de qué tan pecador son, de qué, hermano, de qué pata cojean, pero no se dan cuenta de su mismo problema. Y si no puedes usar ese Facebook, quítalo. Porque te sirve solamente para perder tiempo y darte cuenta de los problemas que no te importan. Para hablar con la familia, pastor, no, llama por teléfono como antes hacíamos. Antes escribíamos cartas. Pero te estás dando cuenta de quién hace, quién no hace. Y después estás tan metido en la corrupción y la inmoralidad, hermano, del pecado que hay en el mundo. Pero no eres el problema. El problema son los demás. Alguien me estoy yendo, me está mirando bien raro. Por eso tenemos familias, hermano, débiles. La estructura familiar se ha, hermano, vuelto tan dócil, tan frágil, de que cualquier vientecito la tumba. Nuestros hijos no son fuertes. No tienen carácter para pararse en frente del mal, hermano, y decidir si hacer lo correcto o lo incorrecto. Porque tienen que pensar, porque la influencia de otros, hermano, y la presión de otros puede más que lo que le has enseñado en casa. Y caen y los queremos patear y los queremos sacar de casa porque no eres digno de llevar mi apellido. ¿Quién es el culpable? Tú eres aquel hombre. You're the one. You're the problem. You are the problem. Tú eres el problema. ¿Por qué te pones a apuntar a todo el mundo de tus desgracias y tus infidelidades y tu falta de avanzar y tu falta de triunfar cuando tú eres el problema? O sea que el problema no es la iglesia, no son los pastores. Ay, es que yo no voy allá porque el pastor, mire, y los hermanos son así, mire. No vas a la iglesia porque tú eres el problema. Tienes un problema en el corazón y no quieres arreglar. Porque yo no vengo a mirarte a ti. Yo vengo porque Dios me manda que venga. Porque soy cristiano. Amén, pastor. Decir amén porque se acabaron los amenes. Yo vengo porque tengo necesidad de Dios. Yo vengo porque la palabra de Dios, en ese día probablemente Dios tenga misericordia de mí como lo tuvo con David y me hable de mi problema y me señale mi problema. Y en vez de arrugar la frente y volverme tan rudo y tan duro, yo abro mi corazón y soy flexible y dócil a la palabra de Dios y la recibo con agrado y hago algo con lo que Dios me acaba de dar. En vez de arrugar la frente como muchos. ¿Será que a mí me está hablando el pastor? La palabra es para nosotros. Y por eso dije al principio que este mensaje es para mí. Si tú lo quieres, amén. Pero yo necesito de Dios. Yo necesito tanto de Dios como usted no tiene idea. Usted no tiene la idea. Yo necesito de Dios mucho.
Yo no estoy hablando de una religión, hermanos. Yo estoy hablando de la necesidad de Dios, porque si Dios no está conmigo y yo estoy separado de Dios, dice Juan, nada puedo hacer. Nada puedo hacer. Usted sí puede. Por eso es que usted no tiene tiempo de hablar con Dios, está bien ocupado su horario, está tan pesada su agenda que no ora ni lee su Biblia durante la semana, pero quiere bendición. Quieres que Dios proteja a tus hijos en la escuela, que te proteja en el trabajo, en la calle, de accidentes, pero no te importa ni un comino lo que Dios dice. ¿Cómo trabaja eso? Óyeme, cristiano, ¿cómo trabaja ese sistema que te has creado? Alguien me estoy yendo, hermano. Yo no sé, pero parece que estoy solo yo aquí en este edificio el día de hoy. David no ignoraba lo que había hecho, pero le era más fácil señalar las faltas de otro para cubrir las de él. Y es exactamente, hermano, muchas veces lo que hacemos. No soy tan malo, no soy tan mala, pero yo no hago eso, yo no hago el extremo, yo soy por lo menos eso, y por lo menos yo hago lo otro, y por lo menos yo hago, y empiezas a justificarte, y Dios dice, no, si es para ti también. Y es el Espíritu Santo, hermano, que te está diciendo en tu corazón, tú eres el problema, tú eres el problema. Y esto me hace pensar en Lucas 18, ve conmigo a Lucas 18. Tenemos tiempo, vamos a la mitad de la hora. ¿Seguimos o paramos? Bueno, solo uno, usted y yo nos quedamos, hermano, por lo menos, amén. Lucas 18, mire aquí la palabra de Dios. Lucas 18, 9, 14 en sus Biblias. ¿Están conmigo, hermanos? Estamos aquí todavía, ¿verdad? No se me vaya, por favor. Lucas 18, versículos 9 al 14. La palabra del Señor dice, desde el 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él, ¿qué? Día y noche. ¿Claman a Él qué? Espérate. Esta semana oré, pasó ¿cuánto? 5 minutos. 5 minutos. Dice la palabra que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Obviamente que no. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos, otra vez, la actitud de David, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba, dice que, consigo mismo, de esta manera. Mire, se hablaba él solo y decía, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¡Wow! ¡Qué eminencia de hombre! Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, y mandamiento el diezmo, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Señor, Dios, sé propicio a mí, pecador. Está diciendo, Señor, sé pronto de oírme. La palabra propicio es prontitud. Señor, yo necesito tu ayuda. Ocupo que me ayude, Señor, mi necesidad es tan grande, mi matrimonio no anda bien. No tengo buena relación con mi esposa. Y empiezas a formar conflictos de ideas, de dudas, por tus celos que tienes. Y piensas que andan haciendo lo mismo que tú haces. Y te vuelves un dictador, en vez de ser un protector y un líder bíblico. Y empiezas a criticar a medio mundo. Pero tú no te ves. Es que yo no soy tan malo, pastor. Y mire, la palabra del Señor dice que el Señor enseñó sobre este asunto. Y dice la palabra de Dios diciendo, Dios se propicio a mi pecador. Y el 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece
será humillado. ¿Y el que se humilla? ¿Pero quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Qué interesante, hermano, es ver esta actitud. Lucas dice que este hombre pensó que no era tan malo. Él no se creía. Pero lo que me llama la atención otra vez es que se encendió el furor de David. El furor de David se encendió tanto, volviendo a nuestro pasaje, hermano, de lectura inicial. Y dice la palabra de Dios de que vive Jehová, fue la expresión. Esta expresión se usaba para hacer un juramento. David juró por Dios, vive Jehová. Y ahora él empieza a dar una condena y una sentencia que no se le había preguntado. No se le había preguntado, ¿qué opinas de este hombre? ¿Qué piensas tú que se le debe de hacer? No, él inmediatamente dijo, este hombre es digno de muerte y debe de pagar la corderita con 4 tantos. Y de paso era un mandamiento que en Levítico se había puesto Dios para el pueblo. Que cualquiera que, hermano, causara daño a una cordera que se debía pagar 4 tantos. Dios, hermano, David no ignoraba la palabra de Dios. Se debe de pagar en 4 tantos. Y este hombre es digno de muerte por lo que hizo. Como dijera un predicador por ahí, como si fuera la pura verdad. Como si fuera la pura verdad. Y hay tanta gente sentada en las iglesias, en las congregaciones, este día, este domingo en la mañana. Y ni tienen ni siquiera ni una onza de misericordia con sus hijos. Yo no sé cómo es el papá, si se le puede llamar así, mamá, que quieren y expectan grandes cosas de sus hijos y no quieren invertir tiempo, ni quieren invertir recursos en la vida de ellos. Si usted se da cuenta, lo que menos se les da a los hijos es tiempo. Pero expectamos que sean los mejores de todo el mundo. Los más preparados, los más capacitados, los más inteligentes, los más sabios, que no caigan en errores, que no se equivoquen. ¿Y cómo va a suceder eso? Dios, pastor, ¿estás agradando a Dios? ¿Para que le pidas a Dios eso? Porque Dios te ha puesto ahí como tú, hermano, el representante de Él en tu familia. Yo lo decía la semana pasada. Tú eres el representante de Dios en tu familia. Tú eres el líder. Y la gente va a ir donde tú vas. Y la gente va a hacer lo que tú haces. La gente va a tener la actitud que tú tienes. Y esa es la respuesta por qué tu familia tiene la actitud que tiene, porque es la actitud que tú tienes. Esa es la manera como son por lo que tú eres. Les estás enseñando. Amén. Los problemas que tienes o los problemas que vas a tener es precisamente por esto. No te das cuenta que tú eres el problema. No te das cuenta que tú eres el que los estás causando. El problema es eres tú, tu culpa es tuya y no es nadie más, hermano. Somos nosotros los causantes. Yo le decía a un hermano esta semana, yo creo que yo soy el problema de todo este asunto aquí. Yo soy el problema y causante de muchas cosas. Y a veces me siento tan miserable y le digo al Señor, no he sido quizás el líder que debo de ser. Pero palabra de Dios no ha faltado a este pueblo. Pero me siento fracasado a veces, no porque la gente venga o no venga, ese es el problema de ellos. Pero me siento tan, hermano, vacío a veces porque pienso y digo, Señor, no te he buscado como te debería de haber buscado. No he buscado tu dirección como la debería haber buscado. Porque yo entiendo que la palabra de Dios es para mí. El mensaje que Dios trae primero es para mí. Predicador, predícate a ti mismo primero. Y si yo no voy a vivir lo que predico, entonces me voy a vender tomates al mercado. Pero esa es la impresión que damos nosotros. Y damos, hermano, a veces cátedras y damos, hermano, la apariencia que somos tan cristianos y espirituales, pero realmente nos hace falta mucho, estamos lejos de agradar a Dios.
lejos. Y problemas vienen. Programas, entretenimiento, juegos, diversión, falta de respeto, es el diario de vivir en muchos de los hogares disque cristianos. Y queremos castigar y queremos disciplinar y queremos nosotros, y a veces ya los dejamos porque ya no se puede. Qué difícil, muchachos, pastor, qué difícil es con ellos. You give up so easily. Te diste ya por vencido. ¿Sabes por qué? Porque no estás dispuesto a trabajar con ellos. You're lazy. Ya te diste. Te cansaste. Son tus hijos. Están bajo autoridad tuya. Pero no para que los maltrates ni para que los abuses. Es para que les enseñes con tu ejemplo. Ellos no son solamente el problema. Ellos están ocasionando el problema del problema que tú has sido siempre. Ese es el resultado del problema que tú has sido y que yo he sido. Ahora es el resultado que vemos, hermano, en la vida de ellos y en su reacción, pero ha sido del problema que nosotros hemos sido toda la vida. Yo le pregunté una vez a los muchachos en una reunión de jóvenes y le dije a esos muchachos, como unos 20, 25 muchachos, le dije a los jóvenes en una reunión a este cuarto junto al lado, ¿cuántos de aquí quieren ser como su papá? Y le dije, no que, ¿that's your hero? That is my hero. No que ese es tu héroe, tu papá. Debería de, ¿no? Yo le pregunté a ellos, ¿cuántos de ustedes quieren ser como tu papá? Levanta la mano. Nadie levantó la mano. Y le dije a las muchachas, ¿cuántas de ustedes, señoritas, quisieran ser como su mamá? Nadie levantó la mano. Y después de ese experimento les dije yo, ¿por qué? No me digas. Dice, no, yo no quiero ser como papá. Yo no quiero ser como mi papá. Yo no quiero ser como mi mamá. Y esa es la realidad que nosotros, hermanos, estamos proyectando. Yo no sé si usted sabe y mira la magnitud de la necesidad y la situación seria que tenemos aquí. Si tus hijos se van a ir al mundo, no es porque hay drogas, hay alcohol, hay pandillas, es porque tú eres el problema. Es porque se permiten otras cosas aparte de Dios, Biblia, oración, consejo sabio, en tu vida primero ejemplo. Se permite, hermano, más otras cosas, entretenimiento, juegos, chatear, jugar con gente que ni conocen. ¿Estás jugando con quién? No sé, nomás me voy a jugar. Porque ahora se juegan en línea. Ahora ya no es como antes. Ellos solo se encerraron en su juego, nomás ahí se divertían y se reían y todo. Ahí Super Mario, Pac-Man. ¿Te recuerdas de eso? That's the old school. A la maquinita, ahí un 10 cents, a dime. Jugábamos ahí tranquilo. That was good times. Tuvieron un buen tiempo muy buenos. Íbamos a las licors a jugar, agarramos las monedas y jugando ahí, divirtiéndonos. A los arcades. Ahora no. En la casa tienen, hermano, fuera mucha gente a su contorno. ¿Pero la culpa de ellos? Es tu culpa. Por eso vemos tantas señoritas, niñas abusadas. ¿Por qué? Porque no tienen nada aquí. Niños siendo abusados. Le hacen bullying. Se matan. Estás fea, estás gordita, estás chaparrita, estás morena. Están en un desarrollo, no saben qué está pasando con ellas mismas. No están ubicadas. Es tu trabajo que se ubiquen. Nuestros hijos son preciosos delante de los ojos de Dios y deben de ser preciosos delante de nuestros ojos. Educarlos, transmitirles, hermano, a ellos seguridad. ¿Alguien está hablando? ¿Más está conmigo hoy? Pero si tú le dices que estás fea, fea, fea. No, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. David empezó a apuntar a todo el mundo y se le olvidó que él era el problema.
Y el origen de todo esto, el origen de todo eso es porque tienes en poco la palabra de Dios. Él no fue lo que le dijo el hermano Natán a David. ¿Por qué pues? ¿Tuviste en poco la palabra de Dios? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Y por eso solamente vienes a la iglesia y te vas y no cambia nada en tu vida. Vienes, te largas y así pasan los años y sigues siendo la misma persona. ¿Sabes por qué? Porque no caes en convicción, porque crees que el Espíritu Santo no está tratando contigo. Y cuando sabes que Dios te está hablando exactamente del problema que tienes. Pero no vas a pasar al altar. Y me temo que esta mañana va a ser lo mismo porque ya te acostumbraste. El diablo te tiene anestesiado. Ya no percibes, ya tienes callos en el corazón. Ya no percibes la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el problema yo no lo soy, pastor. Yo no soy el problema. El problema son otros. Yo no soy tan malo, pastor. Apocalipsis 3:13, vamos a ver la palabra de Dios. Y vamos a terminar, pero hay que aprovechar el tiempo. Apocalipsis 3, vaya a su Biblia, por favor. Del 1 al 3, la palabra del Señor dice. Y nos refuta lo que pensamos, nos refuta lo que nosotros creemos que somos. Dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, ok, yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives. ¿Y qué? You're dead, buddy. Estás muerto. Estás muerto, dice la palabra de Dios, estás muerto. Dice la palabra del Señor aquí, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Tienes aún esperanza. Por eso la palabra del Señor se te predica y se te enseña. Y dice, ¿por qué? Porque no he hallado tus obras perfectas delante del pastor, delante de los hermanos. Porque es el pensar de muchos. Estamos tan preocupados de agradar a medio mundo que agradar a Dios. Amén, hermanos. Apocalipsis 3:17, la palabra del Señor dice ahí, hermano, el 17, voy a leer desde aquí el 14, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus, ¿qué? Tus obras, de que no eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Ojalá. Si tanto te gusta el mundo, dice la palabra de Dios, pues lárgate al mundo. Y si quieres vivir para Dios, ubícate entonces y ponte en serio con Dios. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Dice la palabra del Señor, pero por cuanto eres tibio y no eres, dice la palabra de Dios, frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero mira la actitud, mira el 17 de la actitud. Pero tú dices, yo soy rico. I don't need anything, buddy. I'm okay. Yo no necesito nada. Yo soy rico y dice, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pregunta, ¿quién te ha dado todas esas cosas? Dios. ¿Quién te ha dado esas cosas? Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Un hombre sabio, que sabía de dónde provenían las cosas que nosotros creemos que con esas cosas lo tenemos todo. Qué poco ambicionas. Qué poco te conformas. Y la palabra del Señor dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. That's me. Ese soy yo. Porque creemos de que nuestra profesión, nuestros años en la USA, nuestro dinero, nuestra educación, nuestra popularidad, hermano, es todo. Y Dios dice, eso está en el suelo. ¿Tú crees que no necesitas nada? Pues déjame decirte, me necesitas a mí. Porque déjame decirte que tú eres un infeliz. La palabra desventurado es lo que significa infeliz. Del original, bienaventurado, que es ser feliz. Un desventurado, miserable, pobre y aún desnudo, no tienes nada. No tienes nada. Piensa que tienes todo, pero no tienes nada.
Y antes de irnos a casa, cristiano, quiero decirte, ten mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, por favor. Porque después la palabra del Señor dice en 2 Samuel que no solamente le fue a advertir, que se diera cuenta, hermano Natán, a David de su situación, y que él, hermano, tuviera en cuenta que a él se le hablaba de que él era el problema, pero también ahora venían las consecuencias. Las consecuencias que se tenían que pagar. Y cada acción que nosotros, hermano, cometamos o hagamos, buenas o malas, van a traer consecuencias, cristiano. Dios no puede ser burlado. Y mi Biblia todavía dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice mi Biblia. Ay, me cayó la mala suerte, pastor, ando con la pata chueca. Hoy, pastor, me levanté con el pie izquierdo. I'm bad luck. You're not in bad luck. No estás en mala suerte. Estás en desobediencia y en rebeldía delante de Dios, en lo que estás. Nadie está en mala suerte, en buena suerte. Nosotros no vivimos ni nos regimos por buena o mala suerte. Nuestra vida está en las manos de Dios. Y va a ser como vivamos, y las consecuencias y resultados de nuestra vida va a depender de cómo atendemos palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere evitarnos, un dolor de cabeza. Quiere evitarnos que nosotros estemos llorando, tú y tu familia lloren por no obedecer. Pero te aseguro y te garantizo, porque ya lo he visto por mucho tiempo, que no vas a hacer nada, porque eres de corazón duro. Isaías, no vaya a ser por falta del tiempo, Isaías 1:5 dice, porque queréis ser castigados aún. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Quieres todavía ser castigado? ¿Todavía te vas a rebelar? Proverbios 19:3, la palabra del Señor dice, la insensatez, la terquedad, la necedad, la palabra insensatez es eso. La terco, lo necio del hombre tuerce su camino. Y luego contra Jehová se irrita su corazón. Dios no me ama. Dios no me quiere. No sé por qué Dios me ha hecho a un lado, cero a la izquierda. ¿No será al revés? ¿No será que tú has hecho cero a la izquierda a Dios? Yo no sé por qué me ha pagado con estos hijos tan malos. Yo no sé qué he hecho para tener esta mujer de esposa. Yo no sé qué he hecho para tener este hogar y vivir en este hogar que no es paz ni felicidad. Yo te digo algo hoy. Cánsate de jugar el jueguito de la vida cristiana. Ubícate. El problema no son ellos. El problema somos tú y yo. Tú eres ese hombre, le dijo Natán a David. Tú eres ese hombre. Yo le pregunto algo a usted esta mañana. ¿Dios le ha hablado a su vida? El canto va a comenzar a tocar, todo cerrado, toda cabeza inclinada, ya nos vamos. Yo le quiero preguntar a usted algo. ¿Tiene algo usted que arreglar con Dios hoy? Acuérdese de esto, y es bíblico. Dios te va a soltar y te va a dejar ir donde quieres ir. Mi Biblia dice que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre. El canto va a comenzar a tocar ahorita. Yo le pido a usted que haga decisiones. No te vayas igual. No te vayas igual como viniste.